Muy buenas noches a todos. Hola, Muy buenas noches, querida hermana. ¿Cómo se Buenas encuentra? noches. noches a todos. Les doy la bienvenida a la reunión de esta noche. Siendo las 7:30 de la noche, damos inicio a la reunión virtual que tenemos programada para el día de hoy. Comenzamos con la reflexión del día. Dice, quien calla sus emociones se ahoga. Las emociones son automáticas y transitorias. No duran mucho tiempo. Lo que puede persistir es el no saber gestionarlas. Al no abordarlas, las emociones se convierten en sentimientos y con el tiempo en una actitud frente a la vida. El duelo, perdón, en el duelo, el dolor es una respuesta natural ante la pérdida. Si ese dolor no se gestiona adecuadamente, puede transformarse en sufrimiento y posteriormente en una depresión, actitud ante la vida. Lo importante es vivir cada emoción, ya que cada una tiene algo que enseñarnos. Cada emoción es una llave para nuestro proceso de crecimiento personal. Tu enojo te está mostrando que es momento de poner límites. Tu culpa te enseña que aún vives bajo las expectativas de otros. Tu tristeza revela que algo en tu entorno te ha lastimado. Es hora de expresar tu opinión. Por eso es esencial que te des tiempo para sentir y liberar tus emociones. Llora, habla, escribe, camina, reflexiona y así es necesario, busca ayuda. Con guía y paciencia puedes aprender a gestionar tus emociones, sanar tu mente y tu corazón. Deja que tus emociones fluyan y libéralas con una emoción transformadora, la gratitud. Bueno, hermanos, esta noche la reflexión nos invita pues a trabajar en la parte de nuestras emociones, que a todos nos afecta de una u otra forma. Lo que vivimos diariamente pues está en torno a las emociones que nosotros tenemos. Como decía, por ejemplo, acá, que el enojo, nosotros nos ponemos de mal genio con alguien es porque se pasa los límites o porque no hace lo que nosotros queremos. Entonces, es cada emoción o cada sentimiento, hablemoslo de esa forma, que nosotros tenemos, es saber identificar por qué nos afecta, cómo manejarla y cómo poderla llevar a cabo. Igual todos tenemos que tener emociones, es algo de nuestro proceso, es algo de nuestra vida y es algo que nos permite crecer como seres humanos, que nos permite crecer también espiritualmente porque aprendemos a poder valorar. Aquí nos dan el ejemplo del duelo y en los casos, por ejemplo, del duelo, hay mucha gente que tiene su proceso de duelo, pero se encierra en sí mismo, se forma como como la tortuga, se mete dentro del caparazón y no permite salir. Entonces, ahí no está llevando a cabo el duelo correcto, porque un duelo, pues sabemos que es por etapa y que cada etapa nos deja una enseñanza y nos permite seguir a la siguiente etapa y al final, con el paso del tiempo, podemos ya decir digamos que con gratitud, que ese duelo, que ese dolor que teníamos en ese entonces ya nos enseñó muchas cosas y nos permite ver otros futuros, otros enfoques pues, de nuestro entorno o el por qué la persona que queríamos en ese momento falleció. Entonces, eso es lo que nos invita a la reflexión de esta noche, que nosotros tenemos que tener la capacidad, cuando queramos llorar, llorar, hablar, escribir, caminar, es decir, poder tener todas estas sensaciones, poder expresar, todos tenemos nuestras formas diferentes, algunos lloramos, a otras personas les gusta escribir, a otras personas les gusta buscar a alguien y poder hablar con esa persona, pero todos tenemos una forma diferente de expresar nuestras emociones porque somos únicos y lo cual nos permite pues seguir adelante. Entonces, esa es la invitación que nos hace la reflexión en esta noche. Bueno, hermanos, en esta noche tenemos invitado especial a la hermana Rosana Valera, miembro del Centro Espírita Seara Bendita de San Pablo, Brasil, y al hermano Israel Eduardo Correa de Medellín, Antioquia. La programación que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Primero, saludo a cargo del hermano Jaime Torres Salazar, subdirector de INESAR. Segundo, oración a cargo de la hermana Ligia Joven. Tercero, lectura El Pan Nuestro, capítulo 94, a cargo de Karen Sofía Suárez. El tema que tenemos de Evangelio según el Espiritismo de la Encarnación viene con el tema la virtud, que está a cargo de la hermana Roxana, y el hermano Israel, el tema el deber. Cuarto, intervención de los asistentes. Quinto, oración de sanación y cierre
a cargo de la hermana Gloria Mercedes Torres, quien les habla Cristina Isabel Cruz, y la dirección general está a cargo de Jaime Torres. Entonces damos inicio a la programación. Comenzamos con saludo a cargo del hermano Jaime Torres Salazar. Buenas noches para todos. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que se han conectado en el día de hoy y especialmente a nuestra hermana Rosana, que desde San Pablo, Brasil, hoy nos trae un bello tema del Evangelio, una buena reflexión, acompañada de nuestro hermano Israel Eduardo Correa de Medellín, dos hermanos que hoy nos van a deleitar y los invitamos para que todos estemos atentos a la reunión, que este día sea un día muy especial, el Día del Trabajo que se celebra a nivel mundial. Entonces, hoy que sea el Día de los Trabajadores Espíritas. A todos, bienvenidos y los mejores éxitos en esta reunión, con ese entusiasmo que siempre nos acompaña, y especialmente a los hermanos que desde otros lugares se conectan y nos traen también esos temas de vital importancia. Entonces, sean todos bienvenidos y el aula virtual de esta noche es de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Jaime. Seguimos, segundo, oración a cargo de la hermana Ligia Joven Rojas. Muy buenas noches para todos. Los invito a que nos dispongamos a realizar la oración para darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad maravillosa que nos da en este día, para ofrecerle cada uno de los conocimientos que vamos a adquirir durante la reunión. Gracias, Padre Celestial, por todos los beneficios que nos das a diario. Gracias por cada una de las personas que en estos momentos se encuentran conectadas para recibir la luz del mundo espiritual. Gracias, Padre Celestial, por cada una de las maravillas que nos ofreces. Gracias por todo, Padre amado, y agradecemos también por este día, y en tu presencia colocamos a todos los trabajadores del mundo entero, para que ellos sean bendecidos y protegidos en todo momento. A cada una de las personas que se encuentran conectadas, para que sus familias también reciban la ayuda del mundo espiritual. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los conocimientos que vamos a adquirir. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, que así sea. Que así sea. Tercero, lectura del Pan Nuestro, capítulo 94, a cargo de Karen Sofía Suárez. Buenas noches a todos. Capítulo 94. Sexo. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, a no ser para que aquel que lo tiene por inmundo. Pablo, Romanos 14:14. Cuando Pablo de Tarso escribió esta observación a los romanos, se refería a la alimentación que para la época representaba objeto de áridas discusiones entre gentiles y judíos. En los días que pasan, el acto de comer ya no despierta polémicas peligrosas, pero podemos tomar el versículo y proyectarlo en otros sectores de falsa opinión. Veamos el sexo. Por ejemplo, ningún apartado de la actividad terrestre sufre mayores acusaciones malévolas. Profundamente ciego de espíritu, el hombre de manera general no consigue aún descubrir ahí uno de los motivos más sublimes de su existencia. Algunas de las más bellas realizaciones en la lucha planetaria, como son las de la aproximación de las almas en la paternidad y en la maternidad, la creación y la reproducción de las formas, la extensión de la vida y preciosos estímulos al trabajo y a la regeneración le fueron proporcionados por el Señor a las criaturas humanas por intermedio de las emociones sexuales. Sin embargo, los hombres menoscaban el lugar santo, poblando los altares con los fantasmas de la inmoralidad.
El sexo hizo el hogar y creó el nombre de madre. Sin embargo, el egoísmo humano le dio a cambio absurdas experimentaciones de animalidad, organizando para sí mismo pruebas crueles. El padre ofreció el santuario a los hijos, pero la incomprensión contribuyó a la oferta de ellos. Es por esto que romances aflictos y dolorosos se entienden a través de todos los continentes de la tierra. Aún así, sumergido en deplorables desvíos, pregunta al hombre por la educación sexual, exigiendo sus programas. Sí, semejantes programas podrán ser útiles, sin embargo, solo cuando se esparza la santa noción de la divinidad del poder creador, porque mientras haya inmundicia en el corazón de quien analice o de quien enseñe, los métodos no pasarán de ser cosas igualmente inmundas. Muchas gracias. Siguiente punto, seguimos con los temas a exponer. Comenzar con la hermana Roxana Valera, miembro, con el tema la virtud, y después sigue el hermano Israel Eduardo con el tema el deber. Cada uno de los expositores tiene entre 15 a 20 minutos. ¿Listo? Bien, puede, hermana Roxana. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación. ¿Me escuchan bien? Solo para ver si está bien el sonido. Sí, ¿Sí? hermana, está bien el sonido. Sí, hermana, se le Ah, escucha gracias. claritico por aquí. Estamos... Perfecto. Bueno, empezamos entonces con el tema de hoy, que es la virtud, que está en el capítulo 17 de Sed Perfecto del Evangelio según el Espiritismo. Y creo que es importante primeramente que podamos definir bien el significado de la palabra virtud. Entonces, fuimos a la Real Academia Española para ver cómo ellos definen bien la palabra virtud. Entre muchas, seleccioné algunas que dice fuerza, vigor o valor, integridad de ánimo y bondad de vida, acción virtuosa o recto modo de proceder. Y creemos realmente que en esta última definición de la palabra virtud suena muy bien y cae muy bien. El recto modo de proceder. Bueno, y nosotros conocemos no hay cómo hablar cuando hablamos del recto modo de proceder. Recordamos obviamente a nuestro Maestro Jesús, porque lo que él decía, él lo practicaba y lo ejemplificaba. Él no, como el espíritu más evolucionado que estuvo en la tierra, él, un espíritu perfecto, él lograba realmente decir y ejemplificar. Pero ¿qué es lo que dice el Evangelio de Allan Kardec? Dice que la virtud en su más alto grado comprende el conjunto de las cualidades esenciales que constituyen el hombre de bien. Creo que ustedes ya deben tener visto lo que habla sobre el hombre del bien. En realidad estamos hablando del hombre que en algún momento aquí en la tierra va a existir. Somos nosotros que vamos a evolucionar y que probablemente en alguna reencarnación posterior a esta vamos a ser hombres de bien. Porque ahí está todo realmente, todo lo que fuimos creados, ¿no? Nosotros fuimos creados simples y ignorantes por Dios y tenemos todas las posibilidades de evolucionar y llegar a la práctica, y somos perfectibles y llegar a la perfección. Entonces ahí tenemos una semilla que tenemos muchas de las virtudes y muchas de las cosas que vamos a hacer. Entonces, seremos hombres y mujeres de bien. Y cuando nos dice Kardec que estudiemos aquí lo que el hombre dice, él dice que la virtud es el conjunto, ¿no?, de las cualidades esenciales, y él dice ser bueno, ser caritativo, ser laborioso,
ser sobrio y ser modesto. Entonces, nos coloca aquí la doctrina espírita, que serían estos cinco virtudes, y habla de los conjuntos de las virtudes. Entonces, estas son las cualidades de un hombre virtuoso. Creo que obviamente aquí en esta sala, en algún momento todos fuimos buenos, todos fuimos caritativos, todos fuimos laboriosos, todos hemos sido sobrios y todos en algún momento hemos sido modestos. Digo en algún momento porque todavía nosotros no logramos durante todo nuestro día tener realmente esas virtudes en su 100%. Entonces, este espíritu que nos dicta esta carta, que firma al final de esta parte de la virtud, en 1863, el espíritu firma como Frasonic Nicolas Madeleine. Él primeramente nos llama la atención a una cosa. Él dice que lamentablemente esas cualidades muchas veces están acompañadas de pequeñas enfermedades morales que les quitan el encanto y la empalidecen. Entonces muchas veces nosotros ostentamos nuestra virtud. O sea, nosotros muchas veces nos falta la modestia y tenemos todavía un vicio que se opone a esta virtud, que es el orgullo. Entonces, veamos que probablemente aquí en esta sala virtual, muchos de nosotros ya hemos hecho caridad, porque como espíritas, nuestro lema es fuera de la caridad no hay salvación. Y podemos que en un domingo pasamos todo el día evangelizando niños, jóvenes, en una comunidad pobre de una grande ciudad. Y realmente nos preparamos, lo hacemos de corazón, enseñamos con mucho amor, con mucha paciencia a estos pequeños. Pero al final, muchas veces tomamos el error, por ejemplo, de hacer una selfie. Tomamos nuestro celular, nuestro móvil, hacemos una selfie y ponemos nuestra foto, por ejemplo, en Instagram o en Facebook. Y colocamos mi domingo en la comunidad X, enseñando a los niños. Y vemos ahí cómo causamos conmoción entre nuestros amigos virtuales, cómo nos dicen, cómo eres una persona buena, cómo eres una persona, o cómo eres una persona caritativa, cómo eres una persona que está laboriosa, cómo eres sobria. Pero subimos esa foto muchas veces no para difundir el trabajo, para quién sabe atraer más voluntarios al trabajo, pero sí por orgullo. Y este espíritu benefactor nos alerta que la virtud verdadera, digna, no le gusta exhibirse. Entonces, cuando nosotros pongamos una foto, hagamos una selfie con las personas que estamos ayudando, que podamos pensar antes y preguntarnos, ¿será que estoy subiendo esta foto? ¿Estoy haciendo este post para difundir el trabajo voluntario o simplemente por orgullo? Para decir, mira, desperté de día tempranito en un domingo y me fui a enseñar a los niños. Qué fantástica o qué fantástico que yo soy. Entonces, Jesús era muy enfático y lo repitió muchas veces cuando él decía que no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha, para que la limosna permanezca en secreto y tu Padre que ve lo que ocurre en secreto te recompensará. Obviamente muchas veces hacemos la caridad, buscamos ser buenos y la doctrina espírita nos enseña eso,
que tenemos que todos los días tratar de ser personas mejores, pero todavía parece que nuestro ego hace que nos haga comentar con otras personas lo que hicimos, mismo que no sea en ese momento, pero en un momento posterior. Y en realidad nosotros deberíamos estar haciendo eso solo para Dios. Porque como decía Jesús, Él ve en el secreto. Y Él nos va a recompensar. En algún momento nos va a recompensar. Porque si uno hace cosas buenas para mostrar a los hombres, para mostrar a la sociedad que somos personas buenas, caritativas, que somos personas laboriosas, sobrias y modestas, nosotros ya fuimos recompensados por el aplauso de la gente. Pero aquí lo que es importante realmente es que nosotros hagamos eso para Dios. Dios nos está viendo, porque Dios ve realmente nuestro corazón, lo que tenemos en el íntimo. Y el Espíritu aquí en el Evangelio habla y cita, por ejemplo, San Vicente de Paulo, que fue un hombre virtuoso, fue santo de la Iglesia Católica, era muy inspirado por su amor a Dios y a los pobres. Él creó muchas obras de amor y de caridad, como la Confraría del Rosario, Congregación de Misión, Confraría de Caridad. Y habla también de Cura de Ars, que también, que llegando a la ciudad, una ciudad muy pequeña en Francia, él abre un orfanato para niñas en la ciudad de Ars, llamado La Providencia. Entonces el dinero, por ejemplo, que él recibió de herencia de su padre cuando desencarnó, él gastó ese dinero por los pobres. Y tenemos muchos ejemplos en varias partes del mundo. En Brasil, por ejemplo, podemos hablar del piloto Ayrton Senna, que hace 31, justamente hoy, día 1 de mayo, justamente murió hace 31 años atrás. Y Ayrton Senna fue tricampeón mundial de Fórmula 1, fue muy querido no solo por los brasileños, pero por muchas personas amantes de este deporte, de la Fórmula 1. Pero cuando él murió empezó a salir muchas noticias de lo que él hacía. Él hacía mucha caridad y ayudó a mucha gente. Incluso él pagaba tratamientos a los niños discapacitados que se atendían en el Hospital de las Clínicas, aquí de la Universidad de Sao Paulo, de la Medicina de Sao Paulo, aquí en la ciudad. Y incluso mandó a poner equipos tecnológicos muy avanzados para que esos niños pudieran ser bien atendidos. Entonces, además de todo su trabajo, nadie nunca habló sobre esos porque nadie sabía. Nadie sabía. Mucho más cercanos su hermana que lo ayudaba con esas cosas. Entonces fue algo que nos sorprendió a todos cuando él se murió, porque ahí la gente empezó a hablar de cuántas personas fueron ayudadas realmente por él. Entonces nosotros ignoramos muchas personas que hacen el bien. Rosandro Klinge, que es un conferencista brasileño, él habla que muchas veces nosotros vemos noticias muy, muy difíciles de ver, pero nadie noticia que los fines de semana millares de personas cristianas salen a la calle a ayudar los desvalidos, los pobres, los niños, jóvenes y mucha gente. Entonces nosotros realmente necesitamos dejarnos ser invadidos por estas virtudes. Porque cuando nosotros realmente lo hacemos de una forma desde el corazón, una necesidad de hacer el bien, que no lo hagamos porque queremos mostrar algo, ¿no?
nosotros necesitamos realmente apartar de nuestro corazón esta idea del orgullo, de la vanidad y del amor propio. Y cuando habla aquí del amor propio, él no está hablando, por ejemplo, del amor propio que Jesús nos decía. Está hablando de un amor propio egoísta, que solo de alguna forma está haciendo lo que hace para cumplir algo para el ego. Entonces nos vienen, por ejemplo, influenciadores, y yo creo que muchos de nosotros conocemos influenciadores y seguimos influenciadores en las redes sociales, por ejemplo, que en general hacen cosas buenas, pero de alguna forma promocionan lo que han hecho. Y nosotros necesitamos entender que nosotros necesitamos hacer las cosas, pero para que Dios nos vea. Entonces, cuando nosotros realmente no necesitamos enaltecernos a nosotros mismos, no necesitamos erigir una estatua para nuestra propia virtud, porque ahí simplemente anulamos aquello que nosotros hicimos de bien. No que eso no va de alguna forma a ayudar a la otra gente. Ayudamos, la gente está siendo ayudada, pero nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, nosotros cuando hacemos realmente algo de bien, la práctica del bien, nosotros experimentamos una satisfacción íntima en el corazón. Yo creo que todos nosotros aquí de algún momento, nosotros sentimos esa satisfacción íntima, pero a partir del momento que nosotros promocionamos aquello que hicimos, nosotros es una satisfacción exterior en busca de recibir elogios, degenera en amor propio, en este amor egoísta. Jesús, él sintetizó toda la ley, las leyes divinas y de los profetas cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ese a ti mismo quiere decir que no estamos inflando nuestro ego. El amor que Él nos dice que nosotros tenemos que tener por nosotros mismos es aquel amor para hacernos personas mejores. Es amor que tenemos que hacer para no sentir la culpa, que muchas veces nosotros somos enseñados, ¿no? A tener culpa, no. A que podamos, el amor es cuando nosotros también nos perdonamos, cuando hacemos algunas cosas que no están bien, que nuestra conciencia nos alerta. Aunque nosotros estemos muy lejos todavía de la perfección, porque nosotros sabemos que estamos en un mundo de pruebas y expiación, que nosotros jamás tropecemos en el orgullo, en el egoísmo, que son las llagas de la humanidad. Y este espíritu benefactor termina de una forma muy bonita la carta, que él dice así: más vale poca virtud con modestia que mucho con orgullo. Por el orgullo, las generaciones sucesivas se han perdido. Por la humildad, habrán de redimirse un día. Entonces, todos nosotros cometemos errores, estamos buscando las virtudes, estamos desarrollando las virtudes, estamos caminando para conquistar estas virtudes, el 100%, pero un día nosotros lograremos ser este hombre de bien y ser esta mujer de bien. Entonces, sería nuestra contribución para el tema, y muchas gracias. Muchas gracias, hermana Roxana. Ahora seguimos con el hermano Israel, con el tema de... el deber. Hermano Israel, quien pueda.
Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por darme también la oportunidad de participar. Según el capítulo 17 del Evangelio, según el Espiritismo, nos habla sobre el deber y nos trae el mensaje de el Espíritu Lázaro de París de 1863. Queremos, pues, como resumir aquí dónde empieza el deber. Habla precisamente sobre el deber moral, no el deber sobre los que colocan en las empresas, el deber, nos habla sobre el deber que tenemos como espíritas. Entonces, nos enseña, dice que empieza y en donde se para. El deber comienza precisamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite en que no quisieras ver traspasar para vosotros. Aquí nos enseña pues como el deber es practicar los mandamientos de la ley de Dios. Nos enseña a amar al prójimo, el deber que tenemos, ponernos en los pies del prójimo, y ahí es donde empieza y termina donde no quisiéramos que nosotros quisiéramos estar. Siempre hay que tener positivismo hacia las personas los que están empecinados en el mal, hacer bastante oración por todos ellos, pero dice que debe empezar por nosotros mismos. Nosotros debemos cambiar nosotros mismos, porque nosotros cómo vamos a darle ejemplo a nuestros hijos si nosotros no lo practicamos. El deber que nosotros tenemos con la humanidad es precisamente divulgar el Evangelio. El deber del Evangelio, según el espiritismo, tal como se presenta en la obra de Allan Kardec, el Evangelio, según el espiritismo, se concentra en la aplicación de las máximas morales de Jesucristo como guía esencial para la conducta humana y el progreso espiritual. En esencia, el espiritismo considera el Evangelio no solo como un texto religioso, sino como un código moral universal cuyas enseñanzas son plenamente compatibles y se complementan con los principios espirituales. El deber fundamental, por lo tanto, es comprender, interactuar y practicar estas enseñanzas morales en la vida diaria. Aquí presentamos algunos aspectos del deber, por decir la caridad, como la ley suprema. El espiritismo adopta la máxima cristiana: fuera de la caridad no hay salvación, como su principio fundamental. Eso implica que el deber amar al prójimo, como a sí mismo, ser benevolente, indulgente, perdonar las ofensas. La caridad no se limita solo a la limosna, sino que abarca la comprensión, la paciencia, la ayuda moral, el sacrificio por los demás. Entonces, nosotros, hay gente que dice que no, yo hago lo que sea, menos no soy capaz de perdonar. Nosotros siempre lo hemos dicho, leeremos la oración del Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro está esa frase tan hermosa que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, y no la ponemos en práctica. Entonces, el deber de nosotros es siempre poner en práctica las enseñanzas de nuestro Maestro. Nosotros venimos en la tierra es precisamente con ese objetivo de evolucionar. Es el deber que nosotros tenemos, porque cuántos espíritus no hay en fila esperando una reencarnación y nosotros la desaprovechamos. Es como cuando nosotros solicitamos un trabajo y ese trabajo nos lo dan. Ese trabajo es precisamente venir aquí a la tierra a espiar, a sufrir, a aprender, a conocer, y entonces nosotros lo desaprovechamos cuando nos volvemos perezosos y no trabajamos moralmente, no vemos qué puede pasar después de nuestra desencarnación. Entonces ahí es donde nosotros nos lamentamos y decimos: si yo hubiera sabido que iba a volver a estar aquí, si yo hubiera sabido que me pararía después de desencarnar, no hubiera cometido esos errores, como cuando nos pasa el tiempo en la vida. Nosotros hoy en día decimos: si yo hubiera sabido hace 20, 30 años que yo iba a estar en esta situación, hubiera tomado otras decisiones, hubiera cogido otros caminos. Pero asimismo, por eso debemos vivir la vida diariamente como si fuera el último día. Otro de los puntos es la transformación moral. El estudio y la práctica del Evangelio, según el espiritismo, debe conducir a una transformación moral del individuo,
Esto implica que el esfuerzo constante por corregir las imperfecciones, dominar las pasiones, cultivar las virtudes. Ya que nosotros estamos estudiando espiritismo y no, como nosotros creemos que ya no las sabemos todas, yo no estoy haciendo nada mal y quedarnos ahí, no. Nosotros siempre debemos estudiar, colocar la lámpara sobre el selemín, ayudar a nuestros hermanos, ponerlo en práctica, no solo porque yo no haga el mal, ya con eso me salvé, no, es poner en práctica lo que hemos aprendido, el estudio. El Evangelio según el espiritismo es esa lámpara que nos ha colocado Dios por medio de Allan Kardec, avanzar en el camino del autoperfeccionamiento. Otro punto es la aplicación de todas las circunstancias de la vida. Las enseñanzas del Evangelio no son solo para prácticas religiosas, sino para que deben aplicarse en todas las situaciones de la vida privada y pública. O sea que nosotros no solamente en la casa, yo estudio y ya salgo y entonces ya, como quien dice, me vuelvo el diablo y pienso que porque oro, que ya con eso ya evolucioné. No, la evolución está precisamente en las acciones. Nosotros debemos en las acciones que tenemos hacia nuestros hermanos, aplicarlas, perdonar, amar, ser humildes, dejar la vanidad, el orgullo, la envidia, darle gracias a Dios hasta por la enfermedad, por los sufrimientos, porque es que nosotros aprendemos precisamente del sufrimiento, guiándonos de las relaciones sociales basadas en la justicia, la equidad y el amor. También la búsqueda de la mejora entiende las consecuencias de nuestras acciones a través de la ley de causa y efecto. El espírita tiene el deber de trabajar en su propia mejora moral e intelectual, buscando cada día una mejor versión de sí mismo. Entonces nosotros debemos hacer un autoanálisis, autoexamen y darnos cuenta en qué estamos fallando, porque siempre tenemos imperfecciones y debemos mejorar por sí mismos, porque como le digo, nosotros debemos, cuando decimos que queremos llegar hacia Dios, debemos ir dejando atrás las imperfecciones, los malos hábitos, no ser materialistas, pensar de que de un momento a otro vamos a estar en el plano espiritual y estar tranquilos, estar libres, como dice, libres de pensamiento. En resumen, el deber del Evangelio según el espiritismo es un llamado a vivir una vida guiada por los principios de amor, la caridad, la humildad, la paciencia y el perdón, enseñadas por Jesús, comprendiéndolas a través de la razón y buscando la constante mejora moral como camino hacia el progreso espiritual. Nuestro mayor guía fue Jesús de Nazaret, que nos enseña lo que debemos hacer, cómo debemos actuar ante la sociedad, ante la humanidad. Bueno, es como el aporte que quería compartir con ustedes. Una feliz noche. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermano Israel. Seguimos con el siguiente punto, intervención de los asistentes. ¿Algún hermano que tenga alguna pregunta, algún comentario, algo? Hermano Jeremías, ¿bien pueda? Gracias, muy amable. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí le escuchamos. Gracias, muy amable. No, pues especialmente pues, darle gracias a mi Dios, a nuestros guías, a nuestros hermanos que intervinieron, la hermana Rosana. Muchas gracias por esos conocimientos tan amplios y claros y precisos para nosotros y a otro compañero. Bueno, hermanos, pues sí, tenemos una gran tarea, especialmente pulir más el orgullo, ese orgullo oculto que muchas veces entre más trabajemos por la moralidad, él como que más se quiere filtrar en nosotros. Y eso nos ha llevado a muchas decadencias facultativas y mediúnicas y el servicio a la humanidad. Yo he dicho siempre, ¿no? Los que estamos acá, por ejemplo, en esta conferencia, en esta reunión espírita,
es porque le hemos metido el hombro al trabajo a capa y espada, porque la deserción de muchos compañeros es de muchos cantidad. Y pues la verdad sí, para cultivar una virtud no es tan fácil, como lo dijeron, no es leyendo, no es hablando, sino llevando a la práctica. Y las participaciones a las conferencias cuando nos toca ir a larga distancia, ¿no? Es un gran sacrificio. Y todo eso, pues Dios lo ve, y eso es lo que nos ha llevado a que nosotros entendamos que es una virtud, no solamente tenerla, sino también mantenerla activa, vibrante, constante y perseverante en ese servicio a Dios, a nosotros mismos, a los demás, a nuestros profesores y a la madre naturaleza, ¿no? Porque muchas veces cuando caminamos sobre la madre naturaleza encontramos mucho atropello, pero cuando no es así, que actuamos lo mejor que podamos, siempre hay solución. Entonces, hermanos, muchas gracias por esas intervenciones y bueno, Dios bendiga a todos los que estamos reunidos. Gracias, Jeremías. Muchas gracias, hermana Gracia. Hermana Midulma, bien pueda. Igual, pues, Israel nos habla sobre esa necesidad de aprovechar esta existencia física, ¿no? Que tenemos un momento precioso en este momento que estamos viviendo, en esta experiencia física, y no la podemos perder. Nos ponía un ejemplo bello.
Roxana e Israel por la participación. En mi turno no sé si te puedo responder. Claro que ¿Sí? Mira, muchas veces nosotros tenemos los sueños de ir a... Está entrando doble, no sé, de Israel. No sé, ¿me escucho doble? Ahí. No, se lo escucha bien. Sí, sí, escucha bien ya. Sí, hermano. tu micrófono, pues que está haciendo retorno. Ahorita cuando vayas hablando lo que... Perdón, ya. Es que el hermano Israel tenía el micrófono abierto y por eso se escuchaba interferencia. Ahora sí puede intervenir, hermana Roxana. Perdón. Ahora sí. Muchas veces uno tiene estos sueños de ir a África y de ayudar, de hacer estos grandes saltos, ¿no? Madre Teresa de Calcuta tenía esta gran misión, fue una misionera, pero también le costó. Nosotros podemos de alguna forma hacer poco o hacer mucho dentro de nuestro alcance. Porque si nosotros impactamos una persona que puede ser nuestra compañera de trabajo, de curso, puede ser nuestros padres, pueden ser nuestros hijos, si estamos impactando positivamente, nosotros ya estamos haciendo el trabajo, ya estamos practicando la caridad. Jesús hablaba, la seara es grande, pero son pocos los trabajadores. Entonces nosotros lo que hacemos, mismo poquito, ya es bastante. Yo siempre me recuerdo cuando Madre Teresa de Calcuta tuvo que empezar dando el primer paso y de repente ese trabajo que ella tuvo lo hizo grandioso y por el mundo lo reconoce, ganó un Nobel de la Paz, pero puede ser que nosotros todavía estemos dando este primer paso y en algún momento, quién sabe, en esta vida o en otra vida, las personas van a reconocer. Pero ¿quién tiene que reconocer fundamentalmente es Dios? Y sobre la humildad, muchas veces nosotros creemos que ser humilde está un poco cerca como ser pobre. Aquí en Brasil se dice la persona es bien humilde. Pero la humildad quiere decir que nosotros no nos sentimos mejores que otra persona. Por ejemplo, Jesús fue el hombre más humilde que estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque él, a pesar de su luz, de todo lo que tenía, de ser un espíritu perfecto, él no se sentía mejor que nosotros. Entonces, por eso que él era grandioso y tenía una tremenda humildad. Entonces, cuando nosotros encontremos a alguien, ¿y cómo vamos a practicar la humildad? Cuando encontramos a alguien y nos sintamos de alguna forma mejores que la otra persona, estamos siendo orgullosos y estamos siendo al mismo tiempo arrogantes. Pero podemos entender que yo tengo cosas muy buenas, pero la otra persona también tiene cosas muy buenas. Puede ser que yo tenga defectos que todavía estoy trabajando con estos defectos, pero puede ser que la otra persona ya no tenga más ese defecto, que ya es una virtud en su vida. Entonces, la humildad tiene que ser trabajada todos los días y no es para, de alguna forma, decir, ay, fui arrogante, fui prepotente. Nosotros vamos a fallar porque todavía estamos caminando, todavía estamos dando nuestro primer paso. Entonces, es una cosa de decir, puede ser que nuestro hermano empezó muchos años antes. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta probablemente empezó millares de años antes que nosotros y estaba en esa misión que tenía que ir a India a ayudar, pero le costó también bastante. Y a nosotros también nos cuesta, porque tenemos nuestros deberes. Los deberes morales son con nosotros, pero tenemos nuestros deberes también laborales, de cuando tenemos hijos
tenemos que mantener nuestra casa, tenemos que educar a nuestros hijos, y es un deber también que es muy bien visto por Dios, por ejemplo, de educar muy bien a nuestros hijos. Entonces yo creo que es un día después del otro día. No sé cómo se dice muy bien en castellano, pero nosotros tenemos que todos los días despertar y decir, bueno, esta es una oportunidad de ser una persona mejor y de buscar mi virtud, buscar lo que con nuestro autoconocimiento vamos a entender que necesitamos hacer cosas porque todavía tenemos muchos problemas. Tenemos dificultad en perdonar, en autoperdonarnos, tenemos N problemas. Pero estamos caminando. Yo creo que lo importante es ya darse cuenta que tenemos esos problemas y que tenemos que sanar esos problemas. ¿Algún otro hermano que desee hacer algo? Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, hermano. Yo defino la virtud prácticamente en dos palabras, dos frases, ¿no? La virtud es hacer lo que está bien y negarse a hacer lo que está mal. Yo lo defino esa palabra virtud en esas dos frases. Cuando uno tiene la virtud y tiene la voluntad, el amor al prójimo, la caridad, el respeto, la humildad, dar sin ostentación, siempre mirar y ver que su mano izquierda nunca no sepa lo que su mano derecha hace, que a veces económicamente pueda que uno no tenga, pero espiritualmente da mucho amor, da mucha caridad. A veces más que un consejo, más que una frase de amor, es más caridad que llevar un mercado, llevar cualquier cosa con una ostentación de que todo el mundo lo vea. Entonces yo creo que eso es una parte inmensa de amor al ver uno que es la palabra virtud. Muchas gracias, querida hermana, muy formal. Muchísimas gracias, hermano Israel. Bien, ¿puede hermana Roxana iba a intervenir? No, exactamente eso. A veces uno cree que para hacer la caridad tiene que tener recursos materiales, pero a veces una palabra, a veces o hasta cuando tú vas que ocurre mucho aquí en Brasil, tú vas a un supermercado, yo creo que en toda Latinoamérica, uno va al supermercado y hay un niño afuera pidiendo un azúcar, pidiendo algo para llevar a su casa para comer. Y puede ser que uno en ese momento no tenga condiciones de comprar algo más, pero primera cosa, le preguntas a ese niño cuál es su nombre, cuál es tu nombre, y lo empiezas a llamar por su nombre, ya se va a sentir mucho mejor. Le vas a preguntar si va a la escuela, por qué está ahí, darle una atención. Seguramente esa conversa fraterna va a cambiar la vida del niño, no cambiar la vida del niño, pero cambiar de repente el día del niño, porque debe ser muy humillante un niño tener que ir a pedir, por ejemplo, limosna para poder ayudar a mantener su familia. Entonces, son esos pequeños gestos que a veces valen mucho más que le des 1 kilo de azúcar, por ejemplo, o 1 litro de leche. ¿Algún otro hermano que desea intervenir? Bueno, entonces, teniendo en cuenta, hermana Roxana, lo que usted nos comenta es la verdad, son los pequeños gestos los que a veces tienen más significado. Es decir, no es el hecho donde vivimos, que tenemos, sino en la forma como nosotros actuamos y tratamos a las personas que nos rodean, porque hay muchas personas que pueden económicamente estar muy bien, pero su forma de ser es bastante, digamos que egoísta,
Entonces es algo donde dice, pero mire, esa persona, toda esa plata que tiene, ¿por qué no ayuda? Hombre, porque el entorno donde él está en ese momento no le permite pues desarrollar o ver un poco más ya ayudar al prójimo. Y el caso opuesto de una persona humilde, que a veces las personas humildes para hablar, por ejemplo, son espectaculares. Uno habla con ellas, esa fragilidad, esa devoción hacia Dios, porque hay mucha devoción, entonces las conversaciones fluyen de una forma bastante interesante. Entonces, como se nos comentaba, es el entorno donde nosotros vivimos, es con las personas que compartimos lo que nos permite poder generar la virtud, poder hacer digamos que entre comillas, obras de caridad, digámoslo en ese término, porque esto nos ayuda. Y como usted nos dice, cada día nosotros no somos perfectos, cada día es un nuevo día que nos trae muchas enseñanzas, que un día podemos tener alegrías, tristezas, podemos ayudar, podemos dar un abrazo. Muchas veces un abrazo derrumba a una persona, pero lo derrumba para bien. Es decir, uno abraza a alguien, esa persona se pone a llorar, pero es que esa persona necesitaba ese abrazo para poder sacar todo aquello que estaba sintiendo. Entonces, son cosas maravillosas que Dios nos brinda y que a medida que nosotros vamos evolucionando, pues nos permite poder ir ayudando un poco más de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, porque no somos aprendidos, estamos en el proceso de estudiar, digamos que de experimentar entre comillas, porque hay cosas que uno hace y uno dice, no, pero yo hice esto, pero miro que tiene esta reacción, entonces mejor lo hago de otra forma. Y así mismo es cuando ayudamos a alguien. Al comienzo, yo creo que a todos nos ha pasado, queremos ayudar y lo primero que uno piensa es, venga, yo compro un mercado y se lo regalo, porque ese es un pensamiento muy básico. Pero a veces la persona dice, no, yo regalé el mercado y yo estoy, mire que ese señor o esa persona se la pasa tomando, comienza uno a criticar. Y eso es algo en cierta forma real y uno dice, no, yo no vuelvo a ayudar porque para qué, si a la persona que le regalé se puso a tomar o se puso a desperdiciar, bueno, qué sé yo, hizo algo, cosas negativas. Entonces, esos pequeños actos o esas pequeñas experiencias que nosotros tenemos nos permite enfocar nuevamente cómo podemos ayudar, cómo podemos como cambiar el chip, digamos, que por culpa de un hermano, de una persona que ayudamos y que actuó de la forma pues, que no esperábamos, no indica que dejemos de hacerlo. Sencillamente es comenzar como a buscar el camino. Y eso nos hace sentir cosas interesantes. Es decir, cuando ayudamos, cuando nos dan las gracias, no como decía usted que publicar, no. Sencillamente es cuando la persona le da una sonrisa a uno, cuando la persona da un abrazo y dice, muchísimas gracias, no lo esperaba, o usted me cambió el día. Eso son cosas maravillosas. Entonces, todo eso es el proceso, estamos en proceso y poco a poco pues vamos aprendiendo, ¿no? Estamos ahí. Y con respecto al tema del hermano Israel, también es un tema maravilloso y en donde él decía que de pronto uno a veces analiza, ay, si yo hubiera hecho esto hace 20 años atrás, no estaría aquí. Pero yo lo enfoco desde el punto de vista que eso que yo hice y que me tiene en este momento acá, me ha traído muchas cosas maravillosas. Todas las cosas que nos pasan por alguna razón. Que digamos alguien es madre soltera a los 16 años, primero se le cae todo el mundo encima porque que no sé qué, ta. Pero 20 años después, ese niño tenía que nacer, tenía que ser ella madre soltera porque ese niño vino a cumplir una misión maravillosa. De pronto un excelente médico, de pronto, bueno, qué sé yo, pero era porque iba a suceder. Entonces me dice, no, pero si esa niña se hubiera cuidado, ese niño no hubiera nacido. No, las cosas suceden por algo. Y nosotros lo que hemos pasado, todo lo que nos llevamos en esa existencia o en existencias pasadas, es porque nos tenían que pasar y porque nos preparan para lo que se nos enfrenta pues el día a día y de existencia en existencia, porque pues no sabemos, en esta, uno dice yo me porto bien, pero no sabemos cómo hemos sido anteriormente. Entonces, ese es el aporte pues, que les quería dar y darle las gracias al hermano Israel y a la hermana Roxana por ese tema que nos han explicado esta noche. No sé si tienen algo más que argumentar, hermana Roxana o hermano Israel. No se les Sí, escucha. hermana, sí, hermana, y por ejemplo la palabra deber es tan grande que uno la define como una responsabilidad o obligación o algo que corresponde ayudar a una comunidad. Entonces hay veces que ese deber de ayudarle al prójimo, de estar con alguien que realmente lo necesita, eso
pues se convierte como en una obligación moral o natural de hacer algo por la otra persona que está. Entonces, mire, tan grande la palabra deber que uno, pues no es que sea obligación, pero sí moralmente, sí uno debe ayudar al prójimo. Esa palabra deber es grandísima y a veces no la definimos bien porque pensamos más en nuestro entorno, en nosotros, pero el deber de moral o natural es ayudar al prójimo. ¿Cómo? Ayudar a sacarlo adelante, a salir de algo que tiene oculto, algo que tiene que no puede hacer. Aquí estoy con mi deber de ayudarlo, de darle moral, de darle espiritualidad, de darle ánimos. Aquí está, esa palabra es muy bonita. Muy pocas veces hacemos el deber de ayudar a los demás, muy pocas veces. Muchas gracias, queridos hermanos. Paula, muy interesante lo que habla de esta madre soltera, ¿no? Nosotros tenemos en Brasil un conferencista que es muy conocido en muchas partes, se llama Haroldo Dutra Díaz. Su mamá era empleada doméstica, trabajaba en una casa de familia de clase media alta, y la mamá tuvo un hijo del hijo menor de la familia, de los padres, donde trabajaba. Bueno, esta señora, ellos mandaron el chico para afuera y nació Haroldo Dutra Díaz. Abrazaron la empleada doméstica y ella tuvo a Haroldo Dutra Díaz, que hoy es uno de los mayores conferencistas. Y una vez Haroldo Dutra Díaz, hablando a los jóvenes, le dijo a los jóvenes, yo solo necesitaba nacer. ¿Me entiendes? Entonces, y nos ha traído reflexiones bellísimas frente a la doctrina espírita. Y hijo de madre soltera y joven analfabeta. Y él es juez y un grande orador espírita. Vale, entonces muchísimas gracias nuevamente, hermanos. Seguimos con el siguiente punto. Oración de sanación y cierre a cargo de la hermana Gloria Mercedes Torres. Démosle ya, sí. Ya. Muy buenas noches para todos. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud o que tienen alguna necesidad. Cada uno vamos a tenerlo en nuestra mente. Y hoy quiero orar especialmente por Luz Miriam Torres Salazar, que se encuentra delicada de salud en el hospital de Neiva, y por todos los hermanos que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, en los ancianatos, en sus propias casas. Oramos para que los espíritus benefactores lleguen hasta ellos y los socorran, los ayuden, los saquen de esa crisis temporal que es la enfermedad. La oración es la forma más personal de comunicación. Puedo orar al pensar, escribir, crear, sentir y tener esperanza conscientemente, ya sea que trate de alcanzar lo más profundo de mi ser o mire hacia afuera, hacia el universo. Es el espíritu de la oración y no la forma lo que importa hoy. Dejaré que hable mi corazón. Dios me encuentra donde estoy. Si estoy dispuesto, Él vendrá a mí. Vamos a estar dispuestos en esta noche para que Dios y los espíritus superiores nos ayuden, nos fortalezcan, nos guíen por la senda del bien, para que todos los que están enfermos, los que estamos enfermos, seamos llevados al hospital Ema y Isauro Hoyos para podernos restablecer nuestra salud. Y doy gracias a Dios Todopoderoso por estos instantes que estamos compartiendo con mis hermanos. Gracias por los conocimientos que nos habla la hermana Rosana, el hermano, se me fue el nombre, pero Israel, por todos los hermanos que hablaron y nos dieron ese conocimiento. Gracias, Señor, por la paz, por la tranquilidad,
por la energía tan bonita que nos da. Sobre todo, Señor, gracias por conocer la doctrina espírita y por poder saber que tú estás con cada uno de nosotros donde nosotros estemos. Y gracias por asistirnos en nuestras aflicciones. Gracias, Padre bendito, por los conocimientos que nos llegan por tantas fuentes. Ruego para que nosotros estemos atentos y podamos asimilar todas estas bendiciones. Gracias, Señor, por tu bondad infinita. Gracias por tu amor. Y en este instante, ruego a Dios Todopoderoso y a los espíritus superiores para que a cada uno de los que estamos en esta oración, nuestro vaso de agua sea fluidificado y podamos recibir las bendiciones del mundo espiritual superior. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por su bondad. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, hermana Gloria. Entonces, con esto les damos las gracias a todas las personas que asistieron esta noche. Dios permite que nos podamos reunir dentro de 8 días, si Dios lo permite, y les deseo una feliz noche a todos. Buenas noches. Una feliz noche, Dios los bendiga. Buenas noches. Una feliz noche, Dios los bendiga. Muchas gracias y feliz noche para Feliz todos. noche para Gracias, todos. hermana Rosana. Feliz noche para todos.